¿Qué opinión da la historia acerca de un escritor tan amplio en crítica y temática, erudito, visionario, atormentado, que pasó al olvido por razones antiestéticas, pero también por una tergiversación a las palabras de un gran escritor como Borges y la crítica de su tiempo, refiriéndose que tal obra como Los lanzallamas o Los siete locos son el producto de un analfabeto? Vuelvo a preguntarme, ¿qué opinión debe dar su historia? Pero para opinar hay que primero dar a conocer la historia de Roberto Art, el séptimo loco. Roberto Emilio Godofredo Art nació en Buenos Aires un 26 de abril de 1900 y falleció, opacado y en el olvido, el 26 de julio de 1942, esparcidas sus cenizas en el río Paraná y con el intento de su hija por sobrellevar el legado del autor hasta sus últimos días. De Art se sabe relativamente poco. Solo un porteño de tiempo y memoria evocadora podría darnos alguna referencia, hablarnos a profundidad de la vida y obra, los pasajes y callejuelas, hoteles y barrios de mala muerte por donde transitó y vivió el susodicho. De lo poco que he podido recopilar del autor, he podido comprender que de niño este pasaba más tiempo como un ferviente lector en bibliotecas. Era amante del ocultismo, de esa literatura ficcionada, esotérica, y bueno, también podríamos decir que gran parte de su vida adolescente está marcada por la obra de Karl Marx. Otro aspecto más relacionado con su familia es que tuvo dos hermanas que fallecieron a causa de la tuberculosis, enfermedad común en ese entonces y más debido a las condiciones precarias e insalubres eh, que se vivían en la capital argentina. Art era hijo de una pareja extranjera, en una pareja pobre, prusiano-austrohúngara, que llegó con la finalidad de cambiar su suerte por estos lares latinoamericanos. Sin embargo, la relación que Art sostenía con su padre no era de las mejores, que digamos, y de hecho ambos se odiaban a tal punto de recriminarse mutuamente los más mínimos detalles, hasta que, bueno, llegó el día que su padre lo votó. Optó por sacarlo de su casa, por suerte ya casado Art, pero aún seguía siendo joven, y este a la vez nunca volvió, situándose en la ciudad de Córdoba, la capital de la provincia, bueno, homónima, eh, con una señorita de nombre Carmen. Y después de tener a su primera hija, que se llama Mirta, eh, digamos, consigue cierta estabilidad económica que no duraría mucho. Esta no sería su primera y última esposa, por cierto. Art enviuda, si mal no recuerdo, a 1940 y contrae nupcias con Elizabeth Mary, una uruguaya más joven que su anterior esposa, a quien conoce en un viaje periodístico de trabajo, cosa que el encuentro llevó a la pasión y a aprecio y entonces pues tuvieron un hijo llamado Roberto, el cual Art nunca llegó a conocer porque se desligó completamente de su esposa viviendo una temporada anual en Chile. Se dice de Roberto Art que asistía a las tertulias literarias desde su juventud. Digamos que como allegados tenía gente marxista, pero no eran lo suficientemente extremista, Art me refiero, como para regodearse o intimar más con estas personas. Una de las razones era porque la visión despectiva que sostenía Art sobre aquellos burgueses era lo que representaba pues un marxismo más realista y fiel a la ideología. Entonces, eran seres enmascarados, en otras palabras, snobs, elitistas, que querían sumarse a la ideología de moda, pero seguían siendo parte del problema social, de la realidad jerarquizada en la Argentina porteña. En 1928 entra a trabajar en el diario El Mundo, eh, diario importante y el cual le daría una nueva faceta a este escritor como periodista y crítico, eh, ayudándole a que su opinión cobre relevancia, mayor interés y, en parte,
le ayudaría a mantenerse económicamente por largos años junto a su esposa. Em, Su situación sería prácticamente la misma. Asiste a viajes de negocios con un sueldo fijo gracias a la empresa, aumenta su círculo social y mantiene presencia con los grupos de izquierda. Sin embargo, Art es lo suficientemente consciente como para renegar de su trabajo como escritor y periodista y plasma estas ideas de inconformidad en el espacio del diario y bueno, esto le va a sumar algunas críticas e inconvenientes como redactor. Ahora, lo que Art quería era dedicarse a la literatura, el arte en general, como una respuesta a la crisis político-social y la crisis filosófica existencial que azotaba a la gente de su tiempo. No es ajeno a la crisis existencial, porque se nota cuando empieza a faltar al trabajo, a descuidar de su familia, etcétera, y se anima a escribir Los Siete Locos en plena crisis. Ya había tenido algunos escritos anteriormente, de hecho su primera novela, El juguete rabioso, que en un comienzo pasaría a llamarse La vida puerca, pero bueno, por recomendación de un amigo muy cercano llamado Ricardo Giraldes, eh, le dice pues que lo cambie, que prefería otro nombre. Y no es, de hecho, que Art consigue cierta popularidad y publicación al ganar el concurso eh, con su obra El juguete rabioso. Digamos que es a partir de ahí cuando el autor consigue mejorar su situación, tanto como individuo como escritor. Sin embargo, todavía no llega a su máxima representación en el arte. Y es que antes de ingresar a trabajar en el diario El Mundo, Art se desenvolvió en una revista de media pinta. En las editoriales no querían publicarlo, ya sea por su contenido y estilo brusco, digamos sus palabras groseras, la forma grotesca como tenía de presentar a sus personajes y también a las críticas que él daba. Y hay que decir lo siguiente, Art escribía mal y lo pone en la introducción de los lanzallamas. Escribe Art a propósito una respuesta a sus críticos que poco o nada le importaba esos detalles. También que lo importante era la revolución que iba a causar con su literatura y con un lenguaje sucio sobre todo, del bajo mundo, siendo la contracara pues de Borges. Las frases que más emplea Art a la hora de escribir eh, son extensas, algo que Borges puede hacerlo en dos o tres palabras en sus cuentos o poemas. Está de más decir que Art no era analfabeta, pero Borges lo dijo y sus críticos le señalan esos errores de redacción, esos errores también gramaticales, que bueno, es verdad, sí se pueden apreciar, pero no es la imagen de un analfabeto en el grado máximo, ni en el sentido de ser un ignorante, según se entiende y se sabe. Art era un escritor pobre en cuanto a recursos. Sin embargo, lo compensa haciendo las cosas a su modo. Hasta emplea el pie de página para explicar sucesos detrás de la historia, como se hacen unas, como, bueno, como lo hace en la saga de los Siete Locos y los Lanzallamas. Es decir, él mismo emplea sus propios recursos, que no son tantos, para poder crear algo nuevo o algo que no estaba permitido o al menos no era lo común encontrarlo en los libros de literatura. En pocas palabras, Art es un literario violento. Va a atacar tanto contra los estilos clásicos como contra la sociedad y va a mandar mensajes arrolladores. Esa violencia se demuestra sobre todo en sus personajes, desde su primera novela, donde se ve un muchacho explotado, acorralado por las circunstancias que le tocó vivir, con adultos egoístas y calles deprimentes, con un final descorazonador, y hasta en su saga, donde la destructividad y el desprecio por la vida llega a tal punto de lo inaceptable, de lo desquiciado y enfermizo,
Art sigue siendo un escritor violento. Sus personajes, los más maduros, son destructivos. El astrólogo sueña con la aniquilación de la sociedad, Endorsein con su fábrica de gas, el rufián melancólico con su trato despectivo a las mujeres, etc. También hace hincapié en la dictadura de la modernidad, la destrucción de esta, pero con métodos violentos, grotescos e inhumanos. Todo esto está unido por un complot contra el mundo, mejor dicho. Y tanto, para el astrólogo, el personaje más ruin de la saga, eh, esta imagen de destrucción y de engaño no se termina de concluir, ni tampoco pues de demostrar hasta el final de la saga. Él termina engañando al protagonista en plena crisis existencial, o sea, imagínense. Creo que no hay problema en explicar los siete locos, la fabricación de sus personajes y la relación que tienen con el autor. Mencioné que en una de las peores etapas del autor, este se refugia en lugares sombríos y delictivos para poder escribir Los Siete Locos. La editorial de Boedo edita Los Siete Locos y lo vuelve un éxito. Por lo que él continúa la saga con los lanzallamas. Pero Los Siete Locos es la novela que plantea las disputas existenciales, filosóficas, políticas, económicas y con una tonalidad maquiavélica y confabulativa. Endorsein, alter ego de Roberto Art, es un científico que se ha obsesionado por la creación de una rosa de cobre. A lo largo de la novela, él, como un tímido niño que quiere sobresalir entre los capítulos dedicados a las explicaciones que da el astrólogo, nos muestra cómo su proyecto no es más que una mera metáfora estética, personalidad desesperanzada, mejor dicho, puesto que él quiere concretar su creación, pero algo se lo impide. Y de hecho es una figura que refuerza la depresividad, refuerza que el protagonista está en cierto sentido contra la vida. Su esposa lo abandona por un sujeto de buen porte, es un capitán del ejército. Y bueno, todo esto ya lo apreciamos mejor, entendemos mejor el panorama en los lanzallamas, cuando se encuentra a solas en su habitación y duda si debe matarse o no. Endorsein es un ser desesperado que termina uniéndose a causa de las desgracias generadas en su vida a la revolución del astrólogo. Esta revolución es un plan ideado para el gobierno mundial, expansionista, a través de la gente proletariada, pobres diablos, con sed de venganza ante el vulgo burgués. La financiación del proyecto se lleva a cabo por burdeles distribuidos por la ciudad de Buenos Aires bajo la gestión del rufián melancólico. El astrólogo reafianza la locura y desesperación de Endorsein, conduciéndolo al asesinato del primo de su esposa, bueno, llamada Elsa, el primo se llama Barsut, con quien tiene un encarnado conflicto. Digamos que la cachetada que le propicia a Barsut de Endorsein, momento épico, fue lo que hizo surgir ese rencor, ese odio de Endorsein, por lo que planifica junto al astrólogo y Hafner, el rufián, un secuestro, un robo y un asesinato al primo de Elsa. En los lanzallamas vemos que el astrólogo es un ser oscuro y locubrador, capaz de mentirle a Endorsein con respecto al plan. Solo le interesa su beneficio, mas no el ideal que profesaba, aunque se puede entender, por la lógica que sustenta, que todo sigue el lineamiento de su plan inicial. Es una obra lúcida, densa, plagada de críticas y explicaciones de sus personajes ante temas metafísicos. No sé si se entiende por dónde van mis palabras, pero presta atención. Art tenía un genio creativo en cuanto a la ciencia. Era inventor. De hecho, parte de la personalidad de Endorsein es la personalidad de Art, con todo y sus deseos egoístas e inseguridades. Quizá el pesimismo sentimental también por la pérdida de su esposa. Art es un ser frustrado, resentido, tanto individual como socialmente. Siente despecho por la sociedad argentina y el gobierno de los burgueses que se hacían más ricos a costa de los pobres. En El juguete rabioso pinta como una novela inicial de la saga de Art, pero esta no pertenece cronológicamente. Sin embargo, está de más decir que Art
reutiliza gran parte de su primera novela para poder construir Los Siete Locos. Solo que aquí emplea capítulos con nombres osados y magistrales. Y también son títulos enganchadores. Los pies de página, como digo, que él utiliza comúnmente para explicar algo de la novela o el autor, es poco visto. Art lo emplea para contar hechos que no están sucediendo explícitamente en la novela, producto de las relaciones con los círculos de izquierda y también con la gente de barrios bajos y personajes siniestros relacionados a la trata de blancas. Es donde Art ayuda a su genio creativo y forma el personaje entrañable del rufián melancólico en Los Siete Locos. Y es que Art es algo así como Dostoyevsky, pero una versión porteña. Padeció demasiado y tenía mucho que contar sobre la vida, pero más sobre su inconformidad sobre esta. La observación más osada que se puede hacer hacia Roberto Art es que, a pesar de ser un escritor que quiere abarcarlo todo en cuanto a temática existencial, no lo consigue. En cambio, satura de ideas tras ideas que rozan lo lógico y la locura, la divagación. Pero luego entiendes que todo el producto final, tanto Art como sus obras, son desórdenes llamativos, de los que pueden escribirse pasajes inagotables. Se cuenta que su obra se torna más ordenada cuando incurre en el teatro, ámbito que le sirve como expansor de su reconocimiento y renombre, y cuando saca su cuarta novela también, El amor brujo, pero no consigue la fama como en sus tres primeras novelas. Esta cuarta novela es un relato crítico sobre el amor burgués. El autor siempre tendrá menciones despectivas hacia la burguesía y los charlatanes en el poder. La incertidumbre que concierne a la vida de Roberto Art se mezcla continuamente con los pasajes de sus novelas. La incertidumbre que concierne a la vida de Roberto Art se mezcla continuamente con pasajes de sus novelas. En una especie de entrevista y documental del canal Encuentro se puede apreciar de mejor manera cómo la vida que se figura en la Argentina de inicios del siglo XX era propicia a la depresión del autor, también un ambiente perfecto para el decaimiento y crítica social que sostiene hasta el final de sus días, entre bares de mala muerte y su salud deplorable. Me pareció curioso la forma como presentan en ese documental la vida de Art, como buscando gente que conoció al autor, pero nadie dice nada o hace del pájaro loco, mejor dicho, como se suele decir, o se hace la desentendida cuando se lo mencionan. Quizá es la ironía de quedarse en el olvido o, como sugiere el video, la confabulación de los suyos, de su secta en su saga, por ocultar una verdad que cambiaría el mundo como lo conocemos. Muy bueno, por cierto. Otra consideración que puedo hacer sobre la obra de Art es que depende de cómo lo leas para encontrarle un significado estético. Yo voy a ser sincero con ustedes y decirles que no le encuentro belleza a su obra. Es más como un ensayo con historia, una narración con estilo sobrio y pesimista, que me encanta por su desprecio a lo que hoy día se defiende con tanta algarabía malsonante en diversas plataformas. Pero, y aquí lo más sorprendente del asunto, el contraste. Hay un disco de Fito Páez llamado Futurología Art, donde te cuenta, a modo de instrumental, la historia de los Siete Locos, pero la atmósfera tipo rock, tango, ópera, le da un toque emotivo que no se percibe en la novela. Más bien, te hace replantearte lo que has leído y piensas si lo leíste bien y con la entonación y clasificación que debías. Siempre he creído que Fito Páez tiene una magia para componer, para crear ritmos y letras medio cortasianas, por así decirlo. Pero con este disco sobrepasó ese concepto. El resultado al que llegué fue que la obra de Art, gracias a la música de Fito, puede ser una novela romántica, sentimental, trágica, eh, obvio, pero también emotiva. Se transforma en otra cosa, otro producto, más humanizado. Recomiendo escuchar mucho este disco, por cierto, pero con la advertencia de que la obra es diferente a como procede pues en la cabeza del lector, que ya se aventuró a leer a Art o que todavía no conoce lo que albergan las páginas. Tengo que admitir, aparte, que Art terminó por romper ese ideal que tenía sobre la exclusividad y autenticidad de la literatura. Mejor dicho, con la creatividad exclusiva. Pasa que, así como Reinaldo Arenas me quitó la introducción de la novela que escribía, Art me quitó el final tal cual. ¿Cómo explicar esto más allá de la ironía o la mala suerte? Pero en parte me siento medio halagado.
No sé por qué ni hay razón de compartir las mismas ideas que ambos autores tienen a la hora de crear, dándole el mismo matiz decadente y oscuro a mi personaje principal. El estudio del absurdo, la exageración de la violencia, la filosofía gacetiana, por así decirlo, sobre que el hombre es condicionado por sus circunstancias, la vida como algo inacible, el panorama y la filosofía del astrólogo, que es similar a algo que diría Schopenhauer sobre la sociedad, la lucha por la libertad a la población a través de los actos y caos masivos, la ejecución de la voluntad individual como algo superior. Yo siento que Art conecta muy bien con ese lado dantesco y maquiavélico del hombre, con la ensoñación de un mundo corrompido por su propia especie, pero a la vez rescatable si se ciña a una visión política. O sea, conecta con el otro lado del ser humano, la sombra, como diría Jung, la parte que no queremos reconocer de nosotros mismos y que rogamos nunca ser como se plantea. Punto aparte, así como para concluir, viene bien explicar cómo fue el lío entre Borges y Art, que es uno de los pasajes literarios más interesantes dentro de, bueno, el campo de la literatura latinoamericana. Y es que se cuenta que Art no tenía aprecio por Borges debido a bueno, a las consideraciones que tenía como un escritor incomprensible. No se sabe si Art leyó la obra de Borges como para criticarlo tan duramente como lo hizo a través de los medios. Él pone 5 pasajes donde se refiere a Borges de la siguiente manera. Pasaje número 1. Podríamos entonces dividir a los escritores argentinos en 3 categorías: españolizantes, afrancesados y rusófilos. Entre los primeros encontramos a Banch, Capdevila, Fernández, Borges. 2. Escritores que tienen más fama de lo que merecen. Pues Larreta, Ortiz Echagüe, que no es escritor ni nada. Cancela, que se ha hecho del tren con el suplemento literario de La Nación. Borges, que no tiene obra todavía. 3. Los libros más interesantes de este grupo, Florida, son cuentos para una inglesa desesperada. Tierra amanecida, La musa de la mala pata y Miseria de quinta edición. De Bernández podríamos citar algunos poemas y de Borges unos ensayos. 4. Entendería como escritores desorientados a aquellos que tienen una herramienta para trabajar, pero a quienes les falta material sobre el que desarrollar sus habilidades. Estos son Bernárdez, Borges, Mariani, Córdoba, Raúl González Tuñón, Pondal Ríos. 5. Borges ha perdido tanto el tino que ahora está escribiendo un sainete. Imagínense cómo saldrá eso. Según el autor, Borges era un escritor españolizante, inentendible, desorientado, sin obra y, bueno, el autor de uno de sus ensayos injustamente famoso. Lo curioso es que al pasar los años, Art modifica esa opinión que expresaba sobre Borges, y este último menciona en la revista La Literatura Argentina, bueno, en una entrevista, las siguientes palabras donde alude a Art. ¿A quién lee de los nuevos? La respuesta es, y de los muchachos leo a los poetas Nicolás Olivari, Carlos Mastronardi, Francisco Luis Bernárdez, Nora Lange y Leopoldo Marechal. Y de prosa es notable Roberto Art. También Eduardo Maella, no leo otros. Curioso, ¿no? Puedo decir que ese es un comentario muy borgiano. No es que Borges despreciase la obra de Art, sino que él gustaba de un texto bien escrito. Y Art no era el indicado para complacer ese pedido de Borges. Pero supongo que por la profundidad de los textos de Art es que Borges lo leyó y sintió respeto. Art, en cambio, no lo iba a hacer o admitir debido a su estado de ánimo y temperamento irascible y belicoso a la hora de escribir. El ideal por una revolución literaria más pueblerina, más underground, era lo que conducía a Art a ser el escritor que hoy día se conoce. Una vez leí un artículo que ambos son un mismo escritor, pero en diferentes estratos y realidades distintas, en una misma ciudad y país, con referencia a Art y Borges. Pienso que tiene razón esa comparativa. Los noto muy similares, aunque la fama, a quien ya sabemos de antemano, le favoreció y sigue perdurando año tras año, mientras que al otro, a Roberto Art, se le va dejando en el olvido.
no es lo que hoy alguien compraría para saciar esa curiosidad intelectual, tampoco la curiosidad sentimental. Bueno, quizá sí quien busca saciar la curiosidad intelectual, quien busca un conocimiento de algo complicado y sabe que saldrá con más dudas o quizá con un pensamiento suicida de algo que ha pasado, una situación como una exclusividad para después toparse con que no es un ser único en el mundo, que un personaje real o no, alter ego o basado en otro ser, no sabe representar su impulso desatado de la locura y reafirmación a la muerte. Y bueno, hablar de art es, como dije al inicio, es complejo y faltan muchos pasajes de su vida que solamente un porteño de tiempo podría explicarlo a profundidad. Así que a partir de aquí es donde yo me veo limitado y solo me queda despedirme. Espero te haya gustado este podcast y nos vemos hasta la próxima.